Cordial saludo. Bueno, vamos a continuar con nuestra fase de programa de auditoría. Desde luego que es un tema, o sea, todo el tema de planeación es importante. En calidad se dice que si usted planea muy bien, pues ya los resultados también van a ser muy buenos. Vamos a ver las referencias donde he tomado la información con fines académicos de la presentación. Bueno, recuerden que toda la auditoría se mueve en el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, todavía nosotros continuamos en la etapa del planear. Bueno, antes de empezar, digamos, ese proceso ya de la implementación y el trabajo de la auditoría, una parte de la planeación es la selección de los métodos de la auditoría. O sea, los métodos de la auditoría es cómo se va a desarrollar la auditoría, digamos, ya en su fase del hacer o en la implementación. Entonces, hay dos métodos en los cuales usted debe tener presente que puede seleccionar. Este punto es importante tenerlo presente para cuando usted va a hacer su programa de auditoría, el plan de auditoría y durante el desarrollo mismo de la auditoría y el levantamiento de los hallazgos. Pues según el método de la auditoría, así usted va a ver las técnicas para el levantamiento de hallazgos e informe final. Entonces, yo lo puedo hacer con interacción humana, o sea, con personas de la organización o sin interacción humana. O sea, yo lo puedo hacer de forma autónoma, libre, y hay dos formas de hacerlo, in situ o en el sitio, o lo puedo hacer a distancia. Entonces, miren, con interacción humana yo puedo hacer entrevistas con los auditados, puedo, digamos, llevar mis listas de verificación y con el auditado, entonces ir mirando, verificando si la información está completa. Con este auditado puedo revisar documentos, puedo sacar muestreos. Entonces, ¿a qué me refiero los muestreos? Digamos, por ejemplo, si yo voy a auditar talento humano, entonces si son 500 empleados, pues yo no puedo auditar las 500 carpetas o la información de los 500 empleados. Entonces tomo un muestreo de las carpetas que sea significativo y que también no me vayan a quitar mucho tiempo para poder determinar hallazgos o conformidades dentro del proceso. Ya a distancia yo puedo hacerlo mediante el uso de algunos medios o herramientas. Digamos, puedo hacerlo por medio de un Meet, de Zoom, de otras herramientas que me puedan a mí ayudar, de un Google Drive, ¿sí? Que me puedan a mí ayudar, digamos, a obtener la información. Y también de hacerme, pues, una entrevista con las personas y tener un acercamiento a los mismos. También puedo tener listas de verificación o cuestionarios para hacerle a esa persona. Puedo revisar documentos con el auditado, ¿sí? sin necesidad de estar en el sitio de la empresa. También lo puedo hacer sin interacción humana, o sea, yo lo puedo hacer como auditor sin el auditado o los auditados. Puedo revisar sus documentos, entonces previamente puedo pedir sus documentos y hacer una revisión. Puedo completar listas de verificación, entonces hago una lista de verificación a partir de la preparación de mi auditoría y voy mirando si con la documentación si realmente completan o no. Puedo también hacer muestreos a partir de la información que tengo. Puedo observar el trabajo de desempeño, no sé, por medio de un video, de una cámara. Puedo también hacer una visita al sitio, o sea, yo le puedo dar una vueltica a la organización y puedo visualizar algunas oportunidades de mejora o alguna fortaleza del proceso. También lo puedo hacer a distancia sin interacción humana. O sea, una parte de la auditoría uno solicita los documentos, entonces muy juiciosamente en su casa revisa documentos. Digamos, puedo, si me permiten la confidencialidad, puedo observar algunos videos, puedo analizar información, puedo analizar datos a distancia. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esos métodos de auditoría para poder saber cómo va a desarrollar su auditoría y son clave para el proceso de planeación. Bueno, antes, digamos, algunos conceptos que también me van a permitir a mí planear muy bien mi auditoría es tener, digamos, con qué recurso humano del equipo auditor cuento, o sea, los auditores cuento, pero antes yo tener, pues claro,
¿Qué rol ejerce cada uno de ellos dentro de la auditoría? Una es el equipo auditor, o sea, yo tengo un grupo, es el grupo de auditores, pero dentro de ese equipo auditor yo puedo tener un líder de auditores, ¿sí? Entonces la persona que, digamos, tiene mucho conocimiento y lidera las auditorías, ¿sí? Entonces él lleva a cabo toda la auditoría, se le da la responsabilidad, muchas veces es el mismo coordinador de calidad o hay auditores contratados específicamente para eso. Entonces ellos hacen aperturas de auditorías, cierre de auditorías, digamos, apoya al equipo auditor, apoya a los auditados, recoge todos los documentos, las consolida, o sea, lidera absolutamente todas las auditorías. Es importante tener en cuenta que hay unos auditores internos y unos externos. Los internos son los que hacen parte de la misma organización y los externos son las personas que no hacen parte de la organización y nos van a venir a hacer el proceso de auditoría. El observador acompaña al auditor y no es parte de la auditoría. Lo que pasa es que dentro de la norma, un requisito que nos pide a nosotros es que cuando yo voy a auditar, yo voy a tener experiencia. Pero resulta que uno siempre se pregunta, pero ¿cómo tengo experiencia si no me han permitido ni siquiera auditar? Usted hace su curso de auditores, pero usted necesita tener la experiencia, unas horas de experiencia para poder, digamos, ser líder de auditoría o para poder ejercer la misma. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente en las organizaciones se utiliza digamos, el rol de observador, donde yo acompaño las auditorías durante un tiempo y esto de determinada forma o me puede a mí considerar como mi primera experiencia como observador para yo poder dar el paso de hacer mi primera auditoría. Y también está el rol de experto técnico, auditor experto técnico. De pronto no tiene todas las técnicas de auditoría, no es auditor, pero sí es la persona que suministra todo el conocimiento y la experiencia. O sea, mi auditado a mí me dice, sí, María del Pilar, mira, es que esas planillas se tienen que llevar por ley todos los días, ¿sí? O cada mes nosotros le diligenciamos, o no, eso es un requisito, o no es un requisito, algunas empresas. El experto técnico nos dice si realmente lo que yo estoy diciendo como auditado al auditor es cierto o no. O sea, me puede orientar en aspectos. O sea, yo como auditor no puedo ser experto en todos los temas. Entonces hay aspectos que, digamos, yo voy a necesitar un experto técnico para que me acompañe y sea un proceso cualificado y tenga pues todo el peso y la seriedad de la auditoría. Bueno, también es importante que en la auditoría se haga una buena selección del equipo auditor, también hace parte del programa de auditoría. ¿De qué depende la selección del equipo auditor? Del programa, del plan, de los criterios, o sea, qué voy a auditar, qué tan grande es esa auditoría, qué tan compleja es, si necesito temas muy específicos, si tengo que mirar si realmente hay una independencia de los miembros del equipo auditor. Si yo voy a auditar un proceso de talento humano, no puedo tener ningún tipo de relación con ese proceso de talento humano, digamos en cuanto a ejecución de procesos o como clientes de ese proceso. El idioma, o sea, si va a ser en inglés, entonces yo tengo un portugués, yo tengo que asegurarme que mi auditor maneje el idioma. ¿Qué características sociales y culturales, religiosas, no sé, maneja el auditado y el auditor? Entonces, para seleccionar, necesidad de incluir expertos técnicos o no, si hay algún conflicto de intereses o impedimentos para ser el auditor de esa auditoría. O sea, por eso, todos esos aspectos es que se pueden tener en cuenta en el momento de hacer la selección del equipo auditor. También es importante resaltar que cuando yo voy a hacer la selección del equipo auditor, debo tener en cuenta cuáles son las competencias que tiene el auditor. Por lo tanto, usualmente en las organizaciones se tiene el manual de cargos. Dentro del manual de cargos no se tiene el cargo de auditor, a no ser que sea contratado solo para esa función, se tiene ese el rol del auditor. Entonces, cuando yo encargo a una persona empleada de la organización, entonces, en ese manual de cargos o en ese manual de funciones o por competencias, bueno, lo que estructure la organización, o es necesario dejarlo dentro de los procedimientos de auditoría, cuáles son las competencias y los requisitos que debo tener en un auditor dependiendo de la auditoría. Entonces, por ejemplo, educación, bachiller
o puede tener pregrado o posgrado. Bueno, entonces la organización es la que determina qué necesito de ese auditor. Que la formación no es algo no formal. Por ejemplo, tener curso de auditores, ¿sí? Tener conocimiento en determinada normatividad, por ejemplo, formación en seguridad en el trabajo o en ambiental, bueno, no sé. Debe conocer el campo que voy a auditar, los productos auditados, el servicio que voy a auditar. Por ejemplo, los servicios de salud son muy específicos y si se necesita un auditor que maneje temas de habilitación en salud, por ejemplo, ¿sí? O legislación en salud, que es muy amplia. Entonces, eso lo voy a tener presente al seleccionar al auditor. O, por ejemplo, yo digo, no, yo necesito un profesional que tenga al menos 3 años de experiencia en este campo, si no, mejor dicho, llega perdido. O también yo puedo decir, no, necesito un auditor con mucha experiencia que haya tenido mínimo 100 horas, no sé, de experiencia como auditor. También mirar el comportamiento personal, necesito una persona ética, segura de sí misma, diplomático, ¿sí? Entonces, y las habilidades también, digamos, cuentan muchísimo, digamos que él es muy bueno redactando buenos hallazgos, perdón la redundancia, pero sus hallazgos son fuertes, son sólidos, siempre son certeros, siempre apunta a lo que es. Hace buenos análisis de datos, ¿sí? Hace muy buena la planificación y organización de la auditoría. Entonces, todas esas competencias deben de estar por escritos y también son las competencias que debo tener presente cuando voy a hacer el proceso de selección de los auditores. Bueno, simplemente yo traje acá en este formato lo que me pide a mí la 19011 para el programa de auditoría. Simplemente la incluimos en en una matriz de Excel. Usted la puede organizar vertical, horizontal, le puede colocar. Entonces, usualmente, ¿qué me pide? La fecha de diligenciamiento de actualización es muy, muy, muy importante, porque yo necesito saber cuándo modifiqué o cuándo fue la última vez que actualicé ese programa de auditoría o ese formato. ¿Quién es el responsable? El auditor líder, el coordinador de calidad. Yo necesito saber quién diligenció esto, quién está a la cabeza, quién lo lidera. Bueno, el programa de auditoría debe tener como mínimo unos elementos que me pide la 19011, por eso les decía un Word normal, un Excel normal, o sea, no es la estructura, sino son los elementos que debe tener. Los objetivos del programa de auditoría, cuál es el alcance, o sea, qué voy a auditar, qué quiero con esta auditoría, hasta dónde voy a llegar, qué procesos, qué sedes, qué procedimientos, qué actividades, qué personas, eso es. El número y tipo de auditoría que voy a programar para el año. Entonces, digamos, lo que yo les decía es que el programa me reúne a mí varias auditorías. Ese programa de auditoría, recuerden que también puede ir a 3 años, ¿no? O sea, un programa de auditoría. Entonces, auditoría número 1, no sé, junio del 2021, auditoría número 2, diciembre del 2021, auditoría número 3, en junio del 2022. Entonces, ¿cómo voy a programar esas auditorías? Recuerden que los criterios de auditoría son los requisitos legales que voy a auditar, de la norma, de la organización, del cliente, ¿sí? ¿Qué voy a auditar? ¿Sí? ¿Qué quiero? Requisitos de la organización, del cliente, bueno, ¿qué quiero? Documentos de referencia para el programa de auditoría, que hay un procedimiento, que hay un registro, que hay una norma, que etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué documentos necesito para que mis auditores organicen la auditoría? ¿Qué recursos? Recuerden que los recursos no siempre solo son financieros, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros, logísticos. ¿Qué recursos necesito? Entonces los voy a mencionar aquí. ¿Quiénes van a ser las responsabilidades de la auditoría? Entonces, ¿quiénes van a responder por esas auditorías? ¿Cuáles son los procesos de seguridad y confidencialidad de la información? Entonces yo debo anotar qué procesos manejo y como auditor, digamos, debo tener cuidado frente a una información sensible, datos, documentos, entre otros. Y también es importante, que es uno de los cambios que le ha dado fuerza a la norma, que es determine cuáles son los riesgos asociados al programa de auditoría, que el auditor no tiene suficiente competencia, que no tiene suficiente experiencia, que el auditor no llegó a la auditoría,
que no se tomen los muestreos necesarios para levantar un hallazgo, que nos entreguen informe final de auditoría o que queden mal redactados los informes, bueno, entre otros. Bueno, aquí también hay otros aspectos que yo puedo tener en cuenta que en el momento del programa de auditoría, que también están en la 19.011 y que lo debo tener presente, que son, digamos, a cada auditoría. Recuerden que yo puedo hacer, el programa me establece todas las auditorías internas, externas, por ente certificador, por proveedores. Yo los debo colocar absolutamente todos en el programa de auditoría. Entonces, por eso señalo auditoría 1, auditoría 2, auditoría 3. Entonces, la fecha, en qué fecha yo lo voy a ejecutar. Recuerden que esto es solamente un cuadro de Word. Usted lo puede hacer en Excel, horizontal, vertical, le puede quitar, le puede colocar. Simplemente aquí yo quiero plasmar qué aspectos usted debe tener en cuenta cuando va a hacer la auditoría y especialmente cuando va a planificar el programa. Entonces, en la fecha, usted coloca cuándo va a hacer la auditoría, cuándo inicia, cuándo finaliza, o el periodo que lo van a hacer. ¿Cuál es el objetivo de esa auditoría? Número 1, número 2, número 3. ¿Qué tipo de auditoría es interna, externa, de tercera parte, de proveedor, de certificación? O sea, ¿qué tipo de auditoría usted quiere? ¿Qué alcance exactamente en esta auditoría que vamos a auditar? El lugar o sede. Entonces, ¿qué sedes, qué lugar, dónde van, qué quiere? Pues sobre todo esto es cuando hay multinacionales que tienen muchas sedes o algo así. Pues lugar, no sé, principal, dependiendo de su organización. ¿Cuáles son los criterios? Recuerden que son los requisitos que yo voy a auditar. ¿Cuánto va a durar la auditoría? No sé, 3 días, 4 días, 6 meses. ¿Por qué digo 6 meses? Hay organizaciones que cada mes auditan un proceso, un año, ¿sí? O una semana, dependiendo, ¿sí? ¿Qué actividades yo voy a auditar? O sea, ¿qué procesos? El proceso de talento humano, los estratégicos, los de apoyo, ¿sí? La parte legal, los requisitos del cliente que voy a auditar. ¿Cuál va a ser el método de auditoría? Va a ser con interacción humana, sin interacción humana, qué herramientas voy a utilizar, en sitio, a distancia, cuál va a ser el método que lo vimos anteriormente. ¿Cómo voy a seleccionar el equipo auditor? ¿Qué aspectos? Método de ¿qué aspectos o qué competencias tuve en cuenta para la selección de ese equipo auditor? ¿Por qué? Porque si algún auditor se retira, pues yo aquí lo tengo de una vez cuáles son digamos, las competencias de ese auditor para poder seleccionar rápidamente otro. ¿Cuál va a ser el método de evaluación del equipo auditor? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué qué técnicas se van a utilizar mediante una encuesta, mediante un formato, cómo voy a evaluar el equipo auditor para mejorar para la auditoría número 2 y qué recursos debo tener en cuenta? O sea, todos esos son aspectos que me menciona a grandes rasgos y que hemos conversado sobre el programa de auditoría. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, perdón, me tengo que devolver un minutico. Lo siguiente, viene el plan de auditoría, pero quiero explicarles lo siguiente. A cada una de estas auditorías, o sea, yo aquí programé las del año, a las 2 años, 3 años, pero a cada una de estas auditorías, a esta partecita le debo hacer un plan de auditoría. A esta le voy a hacer un plan de auditoría y a esta, cada una. Si tengo 10 auditorías en 3 años, debo tener 10 planes de auditoría. O sea, el plan de auditoría lo que me hace es, digamos, es lo específico que yo voy a hacer. Recuerden que el programa de auditoría es lo macro, cuántas, el número grande de auditorías que yo voy a planificar a nivel de la organización. El plan de auditoría ya es uno a una de mis auditorías. El plan de auditoría es cuando yo ya ingreso en detalle. O sea, yo voy a detallar cada una de las auditorías y así como yo establezca ese detalle es como yo las voy a auditar. También es mucho más flexible, tiene una flexibilidad el plan de auditoría. La idea es que se haga un buen plan de auditoría para que ahí esté escrito totalmente todo lo que yo voy a hacer. En el plan de auditoría ya se viene a implementar y a gestionar recursos, ¿sí? Y es importante que ese plan de auditoría se revise y sea aprobado por el cliente. O sea, cuando yo ya establezco el plan de auditoría, yo lo puedo hacer comenzando el año, no sé, un mes antes de hacer el plan de auditoría. Entonces, aquí, cuando yo lo voy a hacer, ya es porque voy a ejecutar esa auditoría. O sea, lo voy a ejecutar y cómo lo voy a hacer. Es el detalle, llego al detalle de eso.
También, aquí menciono es simplemente una matriz, o sea, usted lo puede hacer horizontal, vertical, en Word, en Excel, en PowerPoint, en, no sé, en una página web, en, no sé, en cualquier aplicación que se usa, pues ahora se hace uso de ella. Simplemente yo lo coloco en un cuadro para poder, digamos, visualizar un poco cuáles serían esos elementos. Una, recuerden que todo formato es de calidad, debe tener fecha de diligenciamiento y actualización. Resulta que yo hice este plan de auditoría en enero, listo, ya. Pero yo se ejecutaron en junio, sí, entonces yo le tuve que hacer un cambio en junio, en mayo, no sé, entonces, y tengo tantos formatos de plan de auditoría en mi computadora, en mi PC, impresos que ni sé cuál es el último. Llego a implementar el que no es y siempre me regañan por tener los mismos errores. Entonces es importante que yo siempre, así le cambie una tilde, le cambie la fecha de actualización, ¿sí? O coloque fecha de licenciamiento inicial o fecha de actualización para yo poder saber cuál es el último. ¿Quién es el responsable del plan de auditoría? O sea, el coordinador de calidad, el auditor líder, o sea, ¿quién va a responder por esa auditoría? O sea, por el plan es quién va a liderar esa auditoría. ¿Cuáles son los objetivos de esta auditoría que arranca la otra semana? ¿Qué voy a auditar? Exactamente, ¿qué quiere que la alta gerencia audite? Bueno, los criterios de auditoría, cuáles son los requisitos, voy a apuntar solo a lo legal, solo el cliente, solo la norma que vaya a auditar. ¿Qué quiero auditar? Los requisitos de la organización, exactamente qué quiero auditar, entonces aquí se describe. ¿Qué documentos voy a tener en cuenta? El formato, el registro 1, el registro 2, la evaluación de los auditores, no sé, exactamente qué quiero mirar ahí. Cuando yo voy a hacer la planeación general de la auditoría, debo tener en cuenta los siguientes aspectos. Todo esto usted lo en cuenta en la 19.011. Yo debo tener un espacio para que los auditores preparen la auditoría. O sea, de todos modos hay una preparación previa al auditor. O sea, cuando yo saco el plan de auditoría, yo determino mi plan de auditoría. Entonces ahí yo anuncio, ahorita lo vamos a mirar, a mis auditores. Entonces, resulta que María del Pilar va a ser auditora. Entonces, a mí la organización me tiene que dar un tiempo prudente. No permitamos lo siguiente. Hola María del Pilar, 12 de la noche. El auditor me canceló, necesito que por favor me saque de este apuro, le debo una. Llegue mañana a las 6 de la mañana a auditar, ¿no? Pero que hoy ya cuando llegue le cuento. No permitamos eso. Yo siempre digo, el auditor o se vuelve más favorable y popular en una organización cuando es interno o se vuelve impopular por la preparación de la auditoría. Entonces yo debo estar muy bien preparado y por ética no debo aceptar una auditoría de un día para otro. O sea, yo tengo que prepararme muy bien para la auditoría. Por eso es que yo digo, bueno, ¿qué fechas? ¿Qué horas? ¿Qué tiempo voy a utilizar 10 horas? ¿Por qué esta planeación? Porque resulta que muchas veces, si a mí me dan el encargo, yo soy empleado, no sé, o tengo un cargo dentro de la organización y me dan el encargo, entonces es importante decir, bueno, el 10 de mayo usted va a salir de la organización o se va a dedicar de 8 a 5 de la tarde, en total 8 horas, en la sala de juntas, en la oficina, en la biblioteca, donde sea, a preparar su auditoría. Claro que les confieso algo, usualmente uno lo termina haciendo en la casa, pero la organización le debe dar el tiempo necesario para preparar esa auditoría. ¿Qué recursos va a utilizar mi auditor? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quiénes van a participar en esa preparación de la auditoría? ¿Y qué evidencia final o qué documento queda? Hay una reunión previa, se debe hacer una reunión previa del equipo auditor. Entonces también cómo va a ser la planeación de todo ese equipo auditor. Una o varias reuniones para desarrollar y cómo quedó el plan de auditoría. Entonces es importante hacerlo. Bueno, luego hay una apertura a la auditoría con la alta dirección. O sea, yo estoy hablando a nivel general del eso. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes van a ser los responsables? Entonces aquí se reúnen usualmente la alta dirección, los auditados, los auditores en una reunión. Y la alta dirección dice ¿quién? Mire, hay alta dirección que dice yo los quiero a todos acá, no sé, a los 20, a los 30, a los 5, ¿sí?
Hay otro estilo de la alta dirección que dice, no, yo quiero auditor, mi coordinador de calidad y la alta gerencia. No quiero a nadie más. O los dos solo los vamos a mirar. Entonces, ¿cómo va a ser la reunión de apertura de la auditoría? Eso depende también del estilo y el tamaño de la organización. ¿De qué fecha a fecha se va a organizar la auditoría? O sea, mire que si usted hace una excelente, mire todo el tiempo que uno le gasta a una buena planeación de la auditoría, ese se va desenvolviendo solita. Bueno, aquí se desarrolla la auditoría, entregan los informes y aquí hay algo que se llama las actas de tendencias, que estas actas de tendencias fue un aprendizaje que obtuve de los auditores externos de Incontec, porque ellos siempre decían, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y qué? ¿Y en dónde están los mayores defectos o las fortalezas? Entonces, esa acta de tendencias, uno que hace, dice, revisa hace como un análisis estadístico, un informe, y mira la desviación o hacia dónde están inclinadas tanto las fortalezas como oportunidades de mejora de esa auditoría. Entonces, como decir, me ayuda como una conclusión, decir, mire, saben que el problema es capacitación en esta organización, lo determina este análisis estadístico, esta gráfica, se llama cuáles son las tendencias. Bueno, cuando yo tengo todo esto, los informes finales, las actas de tendencia o las tendencias de la auditoría, hago una reunión de evaluación con auditores, cómo les fue, qué pasó, cómo consideran en qué vamos a mejorar, qué competencias vamos a fortalecer como auditor. Entonces se hace una reunión. Entonces aquí lo que yo estoy es planeando antes de la auditoría, cuándo va a hacer eso, cómo lo voy a hacer, dónde, con quién, ¿sí? Ahora, también si usted quiere colocar el qué, cómo, cuándo, dónde, también lo puede hacer. O sea, lo importante es que haga una planeación de cada uno de estos aspectos que yo debo tener en cuenta para la auditoría. Bueno, entonces en esa reunión, listo. Luego que yo ya tenga toda mi evaluación, me hayan entregado mis informes, yo haya analizado enfermos por un acta de tendencias. Mire, también esta acta de tendencias la aprendí en algo. Mire, el peor error que yo puedo hacer como auditor líder es llegar a leer los informes de auditoría a la alta gerencia, no sé, con todos los auditados, a leer, no sé, 200 hallazgos, 100 hallazgos, uno por uno y analizar. No, yo hago un informe ejecutivo en acta, unas tendencias, de tal forma que yo entregue el informe y entregue qué pasó, los resultados, ya sea dónde es que tenemos que fortalecer, qué pasó en esa auditoría. ¿Listo? Entonces eso se hace en el cierre de la auditoría. Entonces, cuándo, cómo, dónde, con quién voy, qué evidencia voy a dejar del cierre de la auditoría. Después del cierre de la auditoría, entonces se reúnen los auditados, el auditor, en algunas empresas es el auditor, o si no, el jefe de calidad, el coordinador de calidad, y determinan y hacen el levantamiento de las acciones correctivas, preventivas y mejora. Ay, María del Pilar, la nueva norma no tiene preventivas. Sí, pero la ley sí. Por ejemplo, en Colombia, la normatividad para seguridad en el trabajo me pide acciones preventivas. Si yo estoy implementando gestión del riesgo, me pide acciones preventivas, dependiendo cómo yo haya establecido mis procesos. Entonces, por eso lo contemplo, porque si es por calidad, dicen que ya desaparecieron las preventivas. Pero yo también tengo una posición, o sea, yo como empresa puedo decir, para mí son importantes las preventivas, no las voy a quitar. O sea, como organización lo dejo documentado, así la norma, porque la norma es una guía, es una orientación, más no es una ley ni una orden. Bueno, establezco cuáles son los riesgos asociados a la auditoría interna, entonces, o externa. Bueno, la auditoría, que no me llegó el auditor, que el auditor no tiene la competencia, no tiene las características propias de la cultura organizacional, entonces, sí, que no se entregó el informe, que los hallazgos no son acordes a la realidad. Bueno, ¿cuáles serían esos riesgos asociados a la auditoría? Que no tiene la competencia. Bueno, eso también es un cuadro, una matriz sencilla en Word, lo puede hacer en Excel, PowerPoint, video, no sé, bueno. Es toda una planificación. Entonces yo digo, bueno, voy a auditar el proceso de talento humano. ¿Qué proceso? Selección y contratación. ¿En qué lugar? En la sede de Bogotá. ¿Quién es el auditado? María del Pilar. ¿Quién es el auditor? Alejandro. Fecha de la auditoría, entonces va a ser el 10 de mayo. Hora, entonces va a ser a las 7, de 7 a 9 y la duración van a ser 2 horas.
¿Cuándo el auditor va a elaborar los informes? ¿En qué tiempo? Todo eso es importante planificarlo para que la alta gerencia se dé cuenta que esto lleva tiempo. ¿Por qué? Porque, te elegimos como auditor. El sorteo, al principio estamos estrenando. Y después ya uno no quiere saber de eso porque antes va a ser como más trabajo. Entonces es importante planificar en qué fecha y a qué hora el auditor va a elaborar esos informes. Dejárselo a la alta gerencia ahí escrito. ¿Qué recursos voy a utilizar en esa auditoría? Entonces voy a utilizar unos recursos técnicos porque necesito, no sé, mirar procesos de calibración, bueno, etcétera. Necesito tecnológicos porque voy a reunirme en línea por una herramienta con el auditor. Necesito humanos porque necesito que mi asistente esté ahí y el auditado. Necesito de logísticos porque necesito ver el desplazamiento, todo es en Bogotá, la sede de Bogotá, pero nos necesitamos desplazar a la sede bueno, etcétera. Entonces todos los recursos que necesito para decirle a la alta gerencia, oye, mira, necesito esto. Fecha y hora de entrega al informe. Todo esto, mire, la experiencia a mí me dio que todo tiene que estar planificado, porque no falta el auditor o la persona que diga, ¿y en dónde dice eso? A mí no me dijeron cuándo tenía que entregar los informes. Los informes tienen que ser para allá, o sea, fecha y hora, cuándo el auditor va a entregar los informes, y así mismo yo puedo. Todo esto también, si yo hago una buena planificación, me va a permitir a mí hacer unos buenos procesos de evaluación con el auditor. Un excelente auditor, muy querido, pero nunca entregó el informe. Nos dañó la auditoría, nos dañó la planificación, no podemos hacer cierre hasta que esos auditores se entreguen. Entonces es importante colocar unas fechas para poder exigir y para poder yo planificarme como auditor líder. También aspectos a tener en cuenta en esa auditoría, muestreos. Entonces si son 50 empleados, voy a hacer un muestreo de 20 empleados, o 10, 5, 2, bueno, lo que sea, pero que sea una muestra significativa para hacer el levantamiento de los hallazgos. Digamos, son propuestas que yo, tengo a partir de la experiencia también, pero que también, usted puede hacer también un qué, cómo, cuándo, dónde, evidencia, dónde, ¿sí? O sea, una matriz fácil. Entonces, simplemente es unas recomendaciones que yo les doy desde la experiencia, que todo tiene que estar muy bien planificado. Ahora venimos a otro aspecto que es la parte de evaluación y mejora. Entonces, el seguimiento y mejoras al programa y al plan de auditoría, ¿qué es? O sea, usted antes de comunicarlo, discútalo con la alta gerencia, revíselo y que la alta gerencia sobre todo se lo apruebe. Entonces, mire qué tan conforme, tan cómodo, tan seguro se siente con ese programa y ese plan de auditoría. Revise si las fechas sí son, o sea, por ejemplo, una auditoría después de una Semana Santa, terrible, yo llego despistada. Una auditoría, por ejemplo, que nos coja 24, 31 de diciembre. O una auditoría en enero, los primeros 6 días, después de un 6 de enero, algo así. O sea, los cronogramas son cómodos, o esa semana hay una actividad, no sé, unas jornadas deportivas en la organización, yo no puedo sacar auditorías ahí. Entonces, mirar cronogramas, revisar nuevamente el desempeño, competencias, capacidad del auditor. Volver a la alta dirección y revisar que esté seguro tanto el programa como el plan de auditoría y que lo apruebe. Verificar si se comunicó, si realmente todo el mundo sabe, ¿no? Que, hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy tu auditor. ¿Hay auditoría? Yo no sabía, ¿cómo así? Sí, me cogieron fuera de base. Entonces eso, verificar las condiciones de seguridad, sobre todo de seguridad en el trabajo para el auditor y el auditado, y también revisar si realmente yo puedo asegurarme y mitigar los riesgos. Si hay de pronto un riesgo que mi auditor no llegue, pues entonces voy a colocar un equipo, voy a colocar 2 o 3 auditores, de tal forma que si uno no llega, yo voy a tener el otro ahí que me va a apoyar. Entonces ahí el seguimiento. Y si detecto alguna inconsistencia, hago mejoras, los ajusto y nuevamente voy a la alta dirección que me apruebe esas mejoras. Bueno, y por último, pues si usted desea profundizar en el tema, entonces puede hacerlo desde la norma ISO 19011 en el capítulo 5. Muchas gracias.